Cuando la ansiedad ataca. Han habido pocos momentos vívidos en mi vida en los que he experimentado ansiedad. Uno de ellos fue cuando me convertí en pastor principal y pasé del ministerio de jóvenes a dirigir la iglesia y me topé con 20 problemas diferentes que no tenía que afrontar como pastor de jóvenes. Uno de ellos fue descifrar un software que la iglesia necesitaba usar para su gestión. Y dije, bueno, en el ministerio de jóvenes es fácil, solo eliges el tipo de pizza que le tienes que dar a los chicos y eso es todo, pero los softwares, y luego estaba el protocolo del ministerio de niños, que no teníamos antes. Y alguien dijo que teníamos que implementar registros para el ministerio de niños y luego una infinidad de otros problemas que nunca teníamos que lidiar cuando solo éramos una iglesia de jóvenes. Y no les miento, durante los siguientes 3 meses me despertaba a las 2 de la mañana y mi cerebro no podía dormir. Todas estas preocupaciones e inquietudes y softwares y lo que la gente decía y decisiones que había que tomar, al punto en que le decía a mi esposa, me voy de la casa y me iba a la iglesia de más o menos 2 a 3 de la mañana y no porque estuviera entregado a la oración, era porque estaba estresado, porque había mucha ansiedad y solo caminaba de un lado a otro diciendo, Dios, tú no nos diste el poder para estas cosas, nos diste poder para sanar a los enfermos, pero tenemos un montón de problemas en la iglesia que debemos resolver y no sé cómo resolverlos. No sé qué hacer con estas cosas. La gente me dice, tienes que tomar la decisión y yo no quería cometer un error. Después de unos 6 meses empecé a dormir mejor y ya no me despertaba más a las 2 de la mañana, debido a esas presiones. Y luego volvió a aparecer el año pasado, y esta vez no tenía que ver con la estructura de la iglesia, sino con lo que estábamos atravesando con el edificio de la iglesia, donde ciertas decisiones y presiones y responsabilidades recayeron en mí. Hoy no voy a darles una solución o una especie de arreglo rápido para resolver este problema, pero creo que la Biblia contiene claves que encontrarán revolucionarias en la forma en la que están lidiando con algo que pasa en nuestra cultura y que es muy dominante. Los trastornos de ansiedad se encuentran ahora entre las condiciones de salud mental más comunes. Sorprendentemente, los adultos jóvenes reportan niveles de ansiedad históricamente altos, y no porque hayan asumido roles como directores ejecutivos ni nada por el estilo, sino por simplemente estar en su vida normal. La exposición constante a los teléfonos, a los celulares inteligentes, conecta a las personas con un aumento de la ansiedad y la alteración del sueño. La comparación en las redes sociales también incrementa estos sentimientos. El consumo crónico de noticias eleva las hormonas del estrés. Los psicólogos modernos describen nuestra ansiedad como algo parecido a una ansiedad ambiental. No es un pánico intenso, no es una crisis descabellada. Por eso muchos de nuestros padres no pueden entender de qué estamos hablando cuando un joven de 16 años llega y dice tengo ansiedad. Los padres quieren sacarse el cinturón y decir te voy a quitar eso a los golpes, porque ni siquiera entienden de qué se trata. Pero no podemos tratar a cada adolescente así, diciéndoles, no entiendes idea de lo que yo pasé, porque tenemos que reconocer que el problema es real. La ansiedad ambiental es cuando no hay pánico, no hay crisis, pero hay un zumbido constante y leve de inquietud. Los hombres experimentan presión financiera, comparación profesional, una carga emocional silenciosa, miedo al fracaso. Los hombres no dicen tengo ansiedad, es vergonzoso. Decimos estoy estresado, estoy cansado y estoy frustrado. Las mujeres experimentan estándares de belleza que no pueden alcanzar, presión por el rendimiento, comparación social, sobrecarga emocional, agotamiento por múltiples roles. Las redes sociales han amplificado este problema de la comparación, donde la comparación genera inseguridad y la inseguridad conduce a la ansiedad. Los adultos jóvenes sienten incertidumbre sobre su futuro. Hay inestabilidad en la vivienda. Para pagar una casa hoy en día se necesitan 3 trabajos. Existe una presión por la identidad digital. Hay una comparación constante, un miedo a perderse de algo. Tu mejor amigo ya está casado y tiene 2 hijos, y tú todavía estás tratando de resolver tu vida. Son la primera generación que crece con una memoria digital permanente. Hay una evaluación constante de los pares. Tus métricas de trascendencia se miden por la popularidad y tienes que resolver toda tu vida para cuando tienes 22. Los padres tienen diferentes niveles de ansiedad. Es el miedo por el futuro de sus hijos. Es el miedo por la educación de sus hijos. Es la seguridad de sus hijos. Es la inestabilidad cultural. Es luchar contra las pantallas con los hijos.
En el pasado los padres se preocupaban por la hambruna. Hoy en día nos preocupamos por los algoritmos que disipulan a nuestros hijos y los confunden sobre su identidad antes de que cumplan los 12 años. Lamentablemente, la ansiedad por el futuro de los hijos no asegura su futuro, pero la oración, la Biblia y la palabra de Dios sí lo hacen. Cuando se trata de ansiedad, veo principalmente 3 razones en la Biblia, y no soy un médico, solo lo aclaro. Pero hay 3 razones principales por las que viene. La primera es sorprendente. La primera razón por la que experimentamos cierta ansiedad es en realidad debido a nuestro pecado. De hecho, la Biblia dice que esto le pasó a David. David dijo: «Cuando guardé silencio, mis huesos envejecieron. Día y noche tu mano estaba pesada. Reconocí mi pecado y me perdonaste». Isaías 57 dice que los impíos son como el mar en tempestad. No hay paz para los impíos. Esto es lo que quiero que sepan. Cuando no tienen paz con Dios, no tendrán la paz de Dios. Cuando vives en pecado, cuando vives en compromiso, en concesión. Por ejemplo, si estás casado y miras pornografía, estás casado y no eres fiel a tu cónyuge, no me importa cuántas meditaciones hagas, estarás enfermo por dentro, porque tus pecados secretos te enferman. No hay ningún versículo que puedas citar para quitar la ansiedad hasta que quites el pecado a través de la confesión y el arrepentimiento. Lo hermoso del Señor Jesucristo es que Él es el príncipe de la paz. Él nos da paz con Dios, y eso sucede a través del arrepentimiento de nuestro pecado. Y es por eso que cuando las personas van a una terapia o asesoramiento que evita las realidades espirituales, como la relación rota con nuestro Creador, pasamos por alto la raíz de la ansiedad, que es, en primer lugar, según la Biblia, nuestra relación rota con Dios. La segunda causa de la ansiedad son las raíces espirituales. La Biblia habla del mundo espiritual, de la guerra espiritual, del enemigo que ruge como un león buscando a quien devorar. La Biblia habla de pensamientos que llegan como flechas. La Biblia habla del rey Saúl, que tenía una opresión tan poderosa que lo volvía loco. Casi lo llamaríamos hoy en día un trastorno maníaco esquizofrénico de pánico, pero la Biblia dice que había un espíritu maligno atacando a Saúl. Ahora bien, ¿es todo demoníaco? No, pero si tratas a la ansiedad, el estrés y la depresión únicamente de forma física y evitas el ámbito espiritual, cuando tienes acceso al libro que habla del ámbito espiritual, te estás perdiendo una gran parte de tu solución. Hay una guerra espiritual, y a veces hablas con personas que han hecho todo lo posible. Comen su brócoli, hacen sus 10,000 pasos, duermen 8 horas, evitan a la gente tóxica como a la peste, y no pueden explicarse por qué no pueden deshacerse de esa cosa que persiste en su mente. A veces podría ser espiritual. ¿Estoy diciendo que todo es espiritual? No. Pero todo lo natural tiene sus raíces en lo espiritual. Y la tercera es lo estacional o situacional. Es cuando experimentas ciertas situaciones o temporadas en tu vida, a veces causadas por ti mismo o no, que traen una enorme cantidad de estrés y ansiedad. Por ejemplo, vemos a Jesús estando en agonía, con su sudor que se convirtió en grandes gotas de sangre. Eso es estresante. Hablemos de ansiedad, depresión, donde tu sudor es sangre. Ahora, ¿Jesús experimentó eso las 24 horas, los 7 días a la semana? No, pero hubo una semana, una situación en su vida donde la presión era sumamente alta, traicionado por un amigo, acusado falsamente, el peso del mundo recayendo sobre él, y Jesús experimentó esos momentos. Ahora, Él no recurrió a la bebida, no recurrió a las drogas, no se volvió resentido, ni se convirtió en una persona que esparcía veneno y se volvía alguien tóxico, aunque sí experimentó esas cosas. La Biblia dice sobre David que David estaba en una angustia tan grande que sus hombres hablaban de matarlo. ¿Por qué tienes enemigos si puedes tener amigos así? 2 Corintios, capítulo 1, Pablo dice: fuimos abrumados sobremanera, incluso desesperados. Y es el gran apóstol que dice: regocíjense en el Señor. Siempre les digo regocíjense,
Pero miren lo que Pablo dijo: perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero eso nos hizo confiar no en nosotros mismos, sino en Dios. Salmos 35 dice: por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué significa eso? Significa que todo cristiano puede tener ansiedad, incluso si no tienen pecado, incluso si no tienen ninguna raíz espiritual en sus problemas. En una temporada o situación de su vida pueden experimentar esta cantidad de ansiedad si está más allá de lo que pueden manejar, cuando sienten que no pueden manejar lo que les está pasando. Pero es algo estacional. Llega a un fin. Ahora, lo malo con esto es que si no lo tratas bien, si no caminas a través de esto de la manera correcta, puede que no sea temporal. Se volverá mental y una etapa estresante te convertirá en una persona estresada. La etapa cambiará y tú seguirás siendo una persona ansiosa y estresada que, en un entorno normal, sigue en pánico y con ansiedad. Vayamos a Lucas capítulo 12 y quiero mostrarles algo. Aquí donde Jesús dijo en el versículo 22, por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Pero si van al versículo 29, versículo 22, Jesús dice, no se preocupen por su vida. La preocupación son solo pensamientos, repitiendo un resultado negativo del mañana, inquietudes. Todo el mundo experimenta eso. Pero miren lo que dice el versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni de beber, ni estéis en ansiosa estrechez. ¿Han notado que en el versículo 22 Jesús dice, no se preocupen por la comida, ni por la ropa? Y para cuando llegamos al versículo 29, Él dice, no estén en una ansiosa estrechez. El versículo 22 es solo una preocupación en tus pensamientos, son solo pensamientos. El versículo 29 no es un pensamiento o pensamientos, es un patrón, es una mentalidad. Es quién eres. Ahora eres una persona ansiosa. Tengas situaciones de ansiedad o no, ahora te convertiste en esa persona. Existe la preocupación, pensamientos repetitivos, ansiedad, cuando tu cuerpo ahora responde a esos pensamientos y de hecho sientes tensión, sientes dolor o presión en el pecho, y eso podría ser temporal. Pero el enemigo quiere pasar a la tercera parte, que es cuando te conviertes en una persona ansiosa. La etapa terminó, pero tú cambiaste. Te convertiste en una persona deprimida. Ya no tienes nada por lo que estar deprimido, pero simplemente lo estás. Ya no tienes nada por lo que estar ansioso. Tu vida en realidad es buena, pero tu mente no lo está. Empezó como una preocupación, se convirtió en ansiedad. Pero la meta del enemigo es convertirte en una persona ansiosa para que cuando cambie la etapa quedes tan destrozado por lo que pasaste que permanezcas quebrado incluso en una buena temporada. Pero el Señor es bueno y Él quiere que el llanto dure por la noche, así que cuando llegue la mañana y salga el sol tengas una sonrisa y ya no llores más. ¿Y por qué? Porque la noche terminó. Esa etapa terminó, la presión se ha quitado y con ella se quitó la tensión, con ella se quitó la presión y ahora puedes disfrutar de tu vida porque entraste en una nueva etapa. Está bien tener etapas de ansiedad. Lo que no está bien es vivir en un estado de ansiedad y tener una mente ansiosa. Es decir, que tu vida sea buena, pero que estés tan quebrado que encuentres cosas por las cuales estar ansioso cuando no las hay. Y vives en un estado perpetuo de ansiedad. Y Dios quiere liberarnos de eso hoy, en el nombre de Jesús. Vayamos a la palabra de Dios. Empecemos con Salomón, lo que Salomón dijo sobre la ansiedad. Y luego volveremos a Jesús y terminaremos con Pablo. Salomón, en Proverbios, capítulo 12, versículo 25, dijo lo siguiente. La congoja en el corazón del hombre lo abate. La palabra original aquí para abatimiento significa estar agobiado, empujado hacia abajo, como cuando tienes un peso y te hace bajar la cabeza. Así que la congoja en el corazón del hombre hace que te agobies. Pero, que alguien diga, pero,
Una buena palabra lo alegra. Punto número 1. Puedes vencer la ansiedad limitando la sobrecarga de información y llenando tu mente con la buena palabra. Ahora bien, la ansiedad para las personas que vivían en los días de Salomón no era una guerra en Irán, no eran los archivos de Epstein. La ansiedad para la gente en los días de Salomón no eran las vacunas del COVID, no era la educación de los hijos ni los fondos de jubilación. La ansiedad para ellos no era que la inteligencia artificial les iba a quitar el trabajo y su futuro no estaría seguro. Sus problemas eran ansiedades reales, como la falta de comida, la inestabilidad política, la guerra, las enfermedades. Había problemas con la honra familiar porque esa cultura era muy de honra y vergüenza. Vivimos en una cultura diferente y esto no es para menospreciar las causas de nuestra ansiedad, sino para decir que la ansiedad es un problema humano. Cuando tenemos educación, medicina, teléfonos, agua corriente, alcantarillado, o incluso si no los tenemos, siempre encontraremos razones para la ansiedad. Ahora, permítanme darles las 4 razones por las que nuestra ansiedad existe hoy en nuestra generación. La número 1 es la sobrecarga de información. En aquellos días, solo te enterabas de la vaca que se murió en la granja de tu vecino. Hoy en día te enteras y sabes de un tipo que cargó un arma, fue a una escuela en un país distinto al que probablemente nunca viajarías. Sabes de eso, miras el ciclo de noticias de eso. ¿Sabías que tu sistema nervioso no fue diseñado para tener un acceso a la información las 24 horas, los 7 días de la semana de cada crisis global? Pero bueno, lo tienes. La tecnología cambió nuestra vida. Hizo nuestra vida mucho mejor. Hoy en día, cuando tienes un pequeño problema, corres al médico y la mayor parte se cura. Nacen niños y muchos de ellos sobreviven, casi todos, mientras que en aquellos días no habrían sobrevivido por tantas complicaciones. Nuestra vida es tanto más fácil, pero la tecnología es un arma de doble filo. Lo que hizo fue darle a nuestro cerebro acceso a información para la que nunca hemos estado conectados para tener y vivir todo el tiempo. ¿Estoy diciendo que rechacen las noticias? No. Pero como dijo Denzel Washington una vez, si no miras las noticias, estás desinformado. Si las miras, estarás mal informado. Lo que digo es que tienes que limitar la cantidad de información, porque tu cerebro no fue diseñado para resolver los problemas del mundo. No eres el presidente de los Estados Unidos. Incluso el presidente de los Estados Unidos no fue elegido para resolver los problemas del mundo. Fue elegido para dirigir esta nación. Tú no eres ese hombre. Tú simplemente tienes tu empresa, tu familia. Y estos problemas, dice la Biblia, son suficientes. Jesús incluso dice, los problemas del mañana no los puedes poner en tu cerebro hoy porque Dios no diseñó tu cerebro para preocuparse por los problemas de mañana. ¿Se imaginan si pusieran los problemas de otro país en su cerebro hoy? Pero eso es lo que la televisión y las noticias hacen por nosotros. ¿Estoy diciendo que no sigas las noticias? No, bueno, hazlo, pero de una manera calculada. El sistema nervioso humano no fue diseñado para el consumo de crisis globales las 24 horas. Lo segundo que causa ansiedad en la vida de muchas personas es la cultura de la comparación. La gente antigua se comparaba solamente con sus vecinos. Hoy en día nuestra comparación es global. Comparas tu vida normal con alguien que tiene 60 millones de seguidores en Instagram y gana 20 millones al mes. Estás comparando tu vida con una estrella de fútbol, comparando tu vida con una estrella de cine, con alguien más, viendo su vida, comparándola con otra persona que elige poner las mejores versiones de sí misma en internet, sus vacaciones, sus fotos, su matrimonio, que quizás pende de un hilo, que llevan durmiendo 2 habitaciones en los últimos 10 años, pero las fotos que publican, ahí caemos y nos quedamos como, así se ve una vida feliz, así se ve la felicidad. Mira, en aquellos tiempos no tenían eso. Lo que tenían antes era, tenemos un trabajo, tenemos que alimentar a nuestra familia. Y me enteré que el vecino consiguió otro ternero. Bueno, ojalá tuviéramos nosotros más ganado. Hoy en día, lo que haces es seguir a 1000 personas en Instagram, otras 2000 en Facebook. Y tú y yo estamos suscritos a unas cuantas cientos.
en YouTube y luego unas cuantas más en TikTok y tienes la vida de todo el mundo con la cual tu vida empieza a compararse y nada te hace sentir más inferior sobre tu vida que estar viendo la vida de todos los demás. La Biblia dice que procuren tener tranquilidad, que se metan en sus asuntos y trabajen con sus manos. Miren, cuando metes la nariz en los problemas de todos los demás, no puedes ocuparte de los tuyos. Dios quiere que te ocupes de tus asuntos, y si haces más de eso, no metas la nariz en los asuntos de los demás. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud mental es borrar las redes sociales, al menos en tu teléfono. Déjalas, si quieres, en la computadora. Las redes sociales no son divertidas en la computadora. Hace algún tiempo, borré las redes sociales de mi teléfono. No sé la mitad de las cosas que están pasando en el mundo hoy en día, pero no fui creado para saber todo sobre todo el mundo. Quiero saber qué le pasa a mi hijo, quiero saber qué le pasa a mi esposa, quiero saber qué le pasa a mi familia y quiero saber qué le pasa a mis líderes. Ni siquiera sé qué le pasa a todo el mundo en la iglesia. No tengo la capacidad, no soy Dios. Imagínense estar constantemente conectado con toda la información, revisando qué hace este pastor, qué hace este otro pastor y todo eso. No estás conectado para hacer eso. Por eso el sabio Salomón dice, la buena palabra. Cuando tienes todo tipo de palabras entrando en tu mundo, todo tipo de imágenes entrando en tu mundo, estás pagando por tu ansiedad con las cosas a las que le prestas atención. Por eso se llama prestar atención. Tu atención es la moneda con la que estás disparando tu ansiedad. Disminuye la sobrecarga de información. Eres una joven, te sientes inferior e insegura sobre tu apariencia. Cancela la suscripción a algunas de las cosas con las que te comparas y ocúpate de tus asuntos. Trabaja en tu propio cuerpo, en tus propios dones, en tu propia vida. La tercera causa de ansiedad hoy en día es la pérdida de comunidad. Los antiguos vivían en tribus, hoy en día vivimos en Internet. Hoy en día no sabemos los nombres de nuestros vecinos, pero conocemos los nombres de 3,000 personas a las que les mandamos mensajes directos, con las que nos comunicamos. En aquel tiempo conocías a tu vecino te conocía a ti. En este tiempo lo que pasa es que el mundo digital hizo el mundo más pequeño, pero al mismo tiempo nos aisló. No vamos a un grupo pequeño, pero hombre, existimos en grupos virtuales por todos lados. La ansiedad se dispara cuando das prioridad a tus comunidades virtuales con las que no te reúnes y encuentras excusas para no comprometerte nunca con la comunidad real. Tus amigos de Internet no van a estar en tu funeral. Muchos de ellos no estarán en tu boda, no estarán allí cuando llegue la crisis. Por eso necesitas dar prioridad a la comunidad local, ya sea esta iglesia u otra. ¿Puede alguien decir amén? Y lo último es la ilusión de control. La gente antigua no pensaba que podía controlar su vida. A la gente moderna se le ha vendido una mentira, que puedes controlar tu vida, pero no puedes. Puedes tener autocontrol, pero eso es casi todo. Todo lo demás está fuera de tu control. Tú no tienes el control. Y cuanto antes lo entendemos, más fácil se volverá nuestra vida en el nombre de Jesús. Detén la sobrecarga de información negativa, porque Jesús dice, miren lo que oyen. Con la misma medida que usen, se les medirá. Y a ustedes, los que oyen, se les dará más. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por la audición, por el oír de la palabra de Dios. Y no solo es o me detengo o no me detengo. Personalmente, en mi caso, no miro las noticias, las leo. Me llegan de algunas pocas fuentes y las hojeo rápidamente. Y luego, sí, quiero estar al tanto de lo que está pasando, pero no quiero sentarme allí viendo la conmoción y que todo eso se grabe en mi alma. Así que tienes que limitar la entrada de las cosas negativas que entran en ti. Número 2, para hacer eso, para vencer la ansiedad, tienes que incrementar las buenas palabras que entran. Y las buenas palabras podrían ser la predicación de la palabra de Dios, la predicación de lecciones en grupos de vida, grupos de conexión. Las buenas palabras podrían ser que alguien te dé una palabra profética. Estadísticamente, el 93% de los estadounidenses tienen una Biblia. Un hogar promedio tiene unas 4 Biblias. Ahora, solo 6 de cada 10 personas la leen ocasionalmente. Y menos de 2 de cada 5 la leen una vez a la semana. Solo 1 de cada 4 cristianos está totalmente de acuerdo en que estudie la Biblia con regularidad. Encontré un estudio que decía esto. Si un cristiano lee la Biblia 1 o 2 veces por semana, incluso si la lee 3 veces por semana, su vida
no es diferente a la de alguien que no la lee en absoluto. Hice ese estudio y voy a dejar el enlace. Hicieron este estudio y descubrieron esto. Cuando pasas el umbral de leer la Biblia al menos 4 veces por semana, ahí es cuando tu vida realmente empieza a cambiar. Así que estos investigadores descubrieron que cuando lees la Biblia al menos 4 veces, alguien diga 4, el poder de 4. Si lo haces 2 a la semana y tu vida no está cambiando, estadísticamente se ha demostrado que no cambiará. Incluso si lo haces 3 veces por semana, no cambiará. Estadísticamente descubrieron que no cambia tu vida. Es cuando lo haces al menos 4 veces por semana que algo empieza a suceder. Tu probabilidad de beber y de ser adicto al alcohol se reduce en un 57%. La inmoralidad sexual cae un 68%. El consumo de pornografía cae un 61%. Si estabas luchando con el juego, tendrás un 74% menos de probabilidades de apostar. Y todos los demás malos hábitos con los que luchan las personas que leen la Biblia por 1 o 2 o 3 veces, tienes un 57% menos de probabilidades de tenerlos si lees la Biblia al menos 4 veces por semana. Así que, si has notado que leer las Escrituras no te cambió, las estás leyendo demasiado poco, demasiado inconsistentemente. De 4 a 5 veces lo garantiza. Y tengo un versículo bíblico que lo respalda. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo un versículo que lo respalda. Tus palabras son vida y espíritu. La Biblia no es un libro más. Salomón dijo, la congoja te causa que te vengas abajo, pero dijo, una buena palabra te levanta. Una buena palabra te da alegría. Una buena palabra te da paz. Una buena palabra te da libertad de la pornografía. Una buena palabra disminuye tu ansiedad. Así que si tuviste una lucha con tu salud mental, quiero darte algo práctico que hacer. Ya sea 10 minutos al día, 5, 40 minutos al día. Lo interesante, cuando leí la investigación, es que esta no indicaba cuánto de la Biblia necesitabas leer. Es que la leas a diario. Al menos 4 veces por semana. Tu salud mental cambia. Lee un libro. Ve a un grupo pequeño. Deja que alguien te dé unas buenas palabras. Porque ahí es cuando tu ansiedad disminuye. Amén. Número 2. Y para vamos a volver a Lucas, capítulo 12 y versículo 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer. Jesús no dijo que no te importe lo que vayas a comer. Dice que no te preocupes por ello. Y el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y versículo 31, pero más buscad. Y quiero que noten que Jesús no está diciendo que la ansiedad, la preocupación se superan siendo una persona a la que no le importa. No me importa lo que voy a comer, no voy a trabajar, no me importa nada. Voy a ser un espíritu libre, como diciendo voy a ser descuidado. Esto no es lo que Jesús dice. Él dice que no te obsesiones, no busques con afán. Si están tomando notas, escriban esto. Se vence la ansiedad, no dejando de obsesionarse con la ansiedad. En lugar de obsesionarte con la ansiedad para deshacerte de ella, sustitúyela por una mayor búsqueda del reino de Dios. Mucha de la ansiedad no es porque nos importe demasiado algo, sino que en realidad nos importa algo que es demasiado pequeño. Las cosas menores empiezan a parecer enormes cuando se convierten en el centro de tu atención. Son las cosas menores las que crean una ansiedad mayor. Lo que buscas primero y más determina aquello por lo que te estresas más. San Agustín dijo, la ansiedad proviene de amar demasiado las cosas temporales. La paz viene de amar primero las cosas eternas. Así que la meta no es encontrar. Dios no está diciendo, oye, quiero que no busques estas cosas que son importantes para ti, quiero que pienses en algo más grande de que preocuparte. Él está diciendo, busca a alguien más grande a quien perseguir. Alguien más grande.
La visión de Hungry Gen es llevar a las personas a encontrarse con Dios a diario. El versículo que usamos es Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora imaginemos que estás pasando por tus calificaciones de la escuela o que estás preocupado, ya sabes, por la casa que estás por comprar, que estás preocupado porque tu historial de crédito bajó, que estás preocupado porque no puedes tener hijos y quieres tenerlos. Estás preocupado, ansioso, pensando en ello. Y luego recibes el informe de un médico que dice que te quedan 30 días de vida. ¿Cuántos de ustedes saben que cualquier cosa que les preocupara después de ese informe sale volando por la ventana? Ya no te importan esas cosas. Y no es que hayan dejado de ser importantes, es que llegó algo más grande y eso ya no es importante. Y alguien dirá, oye, ¿y qué pasa con este problema? Y tú dices, eso no es importante, tengo algo más grande de lo que preocuparme. Entonces Jesús dice, de lo que sea que estés pensando, sé que esto es importante, pero Él dice, de hecho, tienes acceso no a un problema más grande. Él dice, tienes acceso a un mundo mucho más grande que está llegando poco a poco a este mundo. Superará a este mundo. De hecho, te encuentras entre dos mundos y ese mundo de justicia, de paz, mundo de rectitud, mundo de gozo en el Espíritu Santo, se está superponiendo en tu corazón y es el reino de Dios. Ese mundo puede sanar los enfermos. Ese mundo expulsa el mal. Ese mundo puede traer provisión financiera. Y Jesús dijo, ese mundo hará que este mundo sea perfecto y esté bien algún día. Y Él dice, no quiero que pienses en estas cosas, son insignificantes en comparación con ese mundo. Son importantes, pero si ese mundo no es real, si la eternidad no es real, entonces el informe de tu médico es lo más grande y más importante por lo que deberías estresarte. Lo que está pasando con tu hijo debería quitarte el sueño. Si Dios no existe, si la eternidad no existe, entonces sí, tu problema es lo más grande con lo que deberías obsesionarte. Pero si hay otro mundo, si hay una persona más grande que puede resolver las cosas, arreglar las cosas, Jesús dice, voy a darte un pequeño consejo. Si te obsesionas con las cosas menores, sé que parecen grandes, pero tienes acceso a un mundo diferente. Él dice, te obsesionas con esto y realmente no puedes resolverlo porque la preocupación es como una mecedora, va de un lado a otro y en realidad no te mueve a ninguna parte. La preocupación no mejora las circunstancias, solo te cambia a ti, te hace más negativo. Pero Él dice, si dejas de obsesionarte con estas cosas y buscas ese mundo, buscas mi espíritu, buscas lo sobrenatural, buscas obsesivamente mi reino, no es que le estés dando la espalda a tus problemas, es que estás abriendo una puerta para que ese mundo entre en esos problemas. Y Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios, no mi reino donde tengo problemas, sino su reino donde Él tiene soluciones. Cuando buscas su reino, Él dice, todas estas cosas, todas las naciones de este mundo, Mateo dice, los gentiles, los paganos, es decir, personas que no conocen ese mundo, personas que no tienen acceso al Espíritu Santo, personas que no tienen acceso a la oración. Él dice que se obsesionan con estas cosas, y no los culpo, es todo lo que saben. Él dice, tú tienes acceso a otro mundo, obsesiónate con eso. Amén. Pero quiero que noten un poco más aquí. Jesús dijo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 22. Al Padre le ha placido. En Lucas capítulo 12 y Mateo capítulo 6, Jesús habla para convencer a la gente de que no se preocupe por el mañana. Habla de las aves, de los lirios y habló de la naturaleza. Y dice, miren los cuervos, los lirios, las flores. Dios los viste. Dios los alimenta. No están ansiosos. ¿No ves crisis de salud mental entre los cuervos? ¿No ves crisis de salud mental entre los lirios y las flores? Ahora bien, puedes mirarlos y decir, bueno, para ellos es fácil. ¿Cuánta diferencia hay entre ellos y tú? Dios cuida de ellos. Ahora tú estás como, bueno, lamentablemente no soy un cuervo. Tengo inteligencia. Tengo imaginación. No soy una flor del campo. En realidad soy un ser humano. Y entonces Jesús pasa a ti y a mí y entonces Él dice, ya no llama a Dios nuestro Creador que nos alimentará y cuidará de nosotros. Él dice, vuestro Padre. Mira, la creación depende del poder del Creador. Él dijo, tú dependes del cuidado de tu Padre. No eres
como una flor que espera que Dios cuide de ella. Tú eres más grande que eso, eres parte de su familia. Por lo tanto, cuidar de ti es parte del trabajo de Dios. Cada padre que tiene un hijo, si es un buen padre y decente, tiene que estar pensando en el hijo, no solo en sí mismo. Y Jesús está diciendo, no tienes un creador en el cielo, tienes un padre en el cielo. Y por lo tanto, no tienes que estar ansioso, no tienes que estar preocupado. Mi hermana mandó este meme esta semana y es muy gracioso. Decía, ¿eres pariente de alguien famoso? Y el niño respondió y dijo, no quiero presumir, pero oí a papá llamar a Dios su padre. La palabra padre significó mucho para mí mientras crecía, porque tengo un padre muy bueno. Pero cambió de significado cuando me convertí en padre. Y ahora veo la palabra padre. Y miren, no vences la ansiedad porque sepas que Dios es poderoso. Vences la ansiedad, y escriban este punto, número 3, cuando sabes que Dios le importa. Mientras creas que Dios puede, sí, Él puede responder mi oración, Él puede salvar a mi hijo. Oh, Dios puede salvar, Dios puede, pero Él puede no te ayudará. Seguirás estando nervioso. Es cuando sabes que le importas. ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? Nadie me ayuda. A nadie le importa como a mí. Nadie está preocupado. Nadie me va a ayudar. Tengo que resolver esto. El momento que tienes esta mentalidad de a nadie le importa, eso no es cierto. A Dios, el Padre, le importas. Digamos que manejas un Tesla y trabajas para Elon Musk. Elon Musk es la persona más rica del planeta. Y no me importa lo que piensen de él. Personalmente me parece genial, pero digamos, pienses lo que pienses de él. Cosa es segura. El tipo tiene dinero. Una cosa es segura. Es muy rico. Digamos que manejas uno de sus autos. Digamos que tienes internet de él, Starlink. Ahí es donde consigues internet, a través de los satélites. Y resulta que trabajas para una de sus empresas. ¿Cuántos de ustedes saben que eso no resuelve sus problemas financieros? ¿Por qué? Puedes conocerlo, incluso tenerlo enmarcado rápido. El problema es que no es tu padre. Tienes tus propios problemas y tienes que lidiar con... Pero, si fueras uno de los 20 millones de hijos que tiene, o cuántos tiene ahora, creen tener muchos hijos de muchas mujeres, que el Señor salve su alma. Esa parte del cristianismo la entendió bien, solo que usa diferentes mujeres en lugar de una sola. En fin, ese es un mensaje diferente para otro día. Pero digamos que eres uno de sus hijos, de los que ves a veces van a grandes reuniones de negocios con líderes mundiales, y él lleva a su hijo sobre sus hombros. Digamos que eres uno de sus hijos en sus hombros. Te voy a decir una cosa, no tienes problemas financieros. ¿Por qué? Porque tu papá los tiene. ¿Por qué? Porque tu papá cuida de ti. Eso no significa que vaya a resolver todos los problemas todo el tiempo, pero hay una cosa, Él compartirá el cuidado. Cuando eres cristiano, la razón por la que Jesús dice que no deberías estar preocupado no es porque seas irresponsable, es porque estás en una relación con alguien que, número 1, tiene los medios. Número 2, tiene el corazón. Dios tiene los medios para ayudarte. La preocupación no se resuelve con una mejor teología, se resuelve con una intimidad más profunda con el Padre. Puedes tener teología sobre la omnipresencia y el poder de Dios, pero cuando desarrollas la intimidad de Él cuida para mí, se resuelve. Podrías decir, Vlad, esto es genial, lo entiendo, tengo que recordar que Dios cuida de mí, pero ¿qué hago con estos pensamientos ansiosos? ¿Qué hago cuando vienen? ¿Qué hago? ¿Cómo lucho contra ellos? ¿Cómo los venzo? Y aquí es donde Pablo nos da un último consejo. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego Pablo nos dice en este último versículo, en qué pensar, meditar en las cosas buenas, no en las malas. Entonces, en cierto sentido, si permito que entre la mala información en mí, aumentará mi ansiedad. Ahora, por supuesto, si tengo pecado, tengo que lidiar con el pecado. Si son raíces espirituales, también tengo que buscar oración y liberación. Pero si es una ansiedad estacional, temporal, situacional,
Tengo que disminuir la cantidad de información que entra y aumentar la buena información, la buena palabra, para que entre en mí. Jesús también me dice que no debería tener motivos para estar ansioso, porque tengo una buena relación con alguien que tiene los medios y que en realidad cuida de mí. Y Jesús también me dice que tengo que buscar obsesivamente su reino, porque su reino es el reino de las soluciones, en vez de buscar las cosas menores que no necesariamente tienen soluciones. ¿Y luego qué hago con mi ansiedad y mis pensamientos? Pablo da un desglose práctico. Y dijo, la forma de vencer la ansiedad es convirtiendo tus pensamientos ansiosos en peticiones de oración. Los mueves de tu cabeza a las manos de Dios. Superar la ansiedad moviendo tus pensamientos a la presencia de Dios, orando por ello en lugar de repasarlo una y otra vez. ¿Y cómo se hace en la práctica? Confías en Dios, en que Él cuida de ti. Permites que la palabra de Dios entre regularmente. Vienes a la iglesia. Eres una persona que busca obsesivamente el reino de Dios y el avance del reino de Dios. Y entonces, ¿qué haces con ese pensamiento o pensamientos ansiosos que persisten? Entras en el lugar secreto y los transfieres de aquí. Se los expresas verbalmente a Dios. Y mientras se los expresas, recuerda que la oración es un intercambio de manos. Le estás entregando tu problema y estás recibiendo a cambio su paz. La oración es pasar tus pensamientos de tu mente a las manos de Dios y a cambio Dios te da su paz. Y mientras le entregas a Dios el problema, le cuentas al Señor lo que está pasando. Jesús dice a través de Pablo, no te olvides de soltar un pequeño gracias, con acción de gracias. No le digas a Dios solo lo terrible que es la vida. Recuérdale que sabes que Él sigue siendo bueno contigo. Así que cuando le pidas que salve a tu hijo, cuando le pidas que resuelva el problema ocupacional, profesional, también dile, Señor, gracias por darme 2 manos y 2 pies, ambos oídos, ojos y cuerpos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Lléname del Espíritu Santo. Déjame agradecerte por darme esta familia maravillosa que tengo, plantarme en esta iglesia. Y sí, quiero darte gracias por cada vez que has respondido a mi oración. Cada vez que has respondido a mi clamor. No quiero olvidar cómo me libraste del espíritu de depresión, cómo me salvaste de aquel accidente que debería haber terminado mi vida. Así que te presento mi ansiedad, pero tampoco quiero tener amnesia olvidando lo que has hecho por mí. Porque verán, la preocupación tiene una memoria selectiva, te recuerda lo que no está pasando. Pero cuando empiezas a agradecer a Dios, es una guerra espiritual que ataca al enemigo. Y mientras haces eso, Pablo dice, piensa en estos pensamientos positivos. Amén. Hace algún tiempo, hace unos 20 años atrás, nuestra iglesia hizo una obra de teatro que se llamaba Everything Drama. Consiguió la mayor cantidad de vistas en ese momento y de hecho, una de nuestras líderes, Brittany, era la chica que actuaba en esta obra y todos los demonios la estaban atacando y luego ella intentaba llegar a Jesús y Él finalmente se abrió, pasó y salvó el día. Y luego ves estos demonios por ahí intentando atacarla y la figura de Jesús manteniéndolos alejados. Y al despertarme ayer por la mañana, tuve esta imagen en mi mente. Así es como son algunas de sus mentes. Te viene este ataque de ansiedad y está Jesús por fuera. Parece que no le importa. Parece que Él no está entrando. Pero quiero animarlos a seguir insistiendo en el reino de Dios, seguir insistiendo en Jesús. Un cambio sucederá en la que la ansiedad pasará de sus mentes a las manos de Dios. Va a ocurrir un cambio en el que seguirán sintiendo la ansiedad, pero no ya por dentro, sino por fuera. Y la paz de Dios no es un sentimiento. La paz de Dios, dice la Biblia, guardará sus corazones y sus mentes. La paz de Dios. Julián, ¿podrías levantarte un segundo? La paz de Dios sirve aquí como nuestro vigilante. Julián es un vigilante, sirve aquí como vigilante. Mira, Julián no es una emoción, es un guardián. Miren, la Biblia dice que cuando entregas tu ansiedad a Dios, algo sucede. Dios pone entre tú y tu ansiedad un guardia de seguridad. ¿Saben cómo se llama? La paz de Dios. La paz de Dios no es un sentimiento difuso. La paz de Dios es el guardia. Cuando la ansiedad ahora ataca tu paz y no a la persona. Si la ansiedad te está atacando a ti, todavía hay paz para ti. Busca la presencia de Dios. Busca la gloria de Dios. Busca tu milagro. Busca tu victoria. Pero antes de que Dios te dé una victoria, Él tomará la paz y la pondrá entre la persona y la presión.
De modo que la presión golpeará la paz, hasta que, como vieron en este video, la paz de Dios no solo guardará su mente, la paz de Dios creará resistencia contra la ansiedad. Y finalmente, esa ansiedad dejará de atacar y caminarán en la paz perfecta. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Gracias, Julián. Quiero que se pongan de pie. Y quizás están viendo esto hoy y piensan, necesito un milagro. Sí, pero quiero compartir contigo que antes de que llegue ese milagro, el guardián de la paz de Dios puede separar tu mente de ese problema, donde puedes vivir conectado a otro reino. Vamos a orar para que Dios te encuentre en el punto de tu necesidad. Si estás batallando con la ansiedad, si estás batallando con depresión, si estás batallando con el insomnio, no puedes dormir, tu mente no puede apagarse por noche. Dios no te trajo aquí por accidente. Él quiere tocarte y ministrar a ti. Quizás digas, Vlad, hasta que Dios no resuelva el problema, mi mente no cambiará. Y lo entiendo. En parte así es como sucede. El problema se resuelve, la mente mejora, pero si la mente está dañada, el problema se resuelve, pero tú sigues igual. Y Dios no quiere que eso te pase. Y vamos a orar por ti en un momento. Pero antes de eso, hay personas en esta sala que quizás vinieron por primera vez, quizás han estado viniendo semana tras semana, y sus vidas no cambiará, su eternidad no cambiará hasta que tengan paz con Dios. Necesitan ser salvos. Necesitan que tus pecados sean perdonados. Jesús murió en la cruz por ti, y no para darte una buena salud mental, sino para darte una vida eterna que produce salud mental, pero lo más importante, produce paz con Dios. Cada cabeza inclinada y ojo cerrado. Si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador personal, si estás en esta sala y nunca has entregado tu vida a Jesús, o estás aquí y te alejaste de Cristo Jesús, dejaste de servirle y de caminar con Él, y hoy viniste a esta iglesia, Jesús te trajo aquí. Quiero darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Quiero darte la oportunidad de invitarle como el Salvador de tu alma. Quiero darte la oportunidad de tener paz con Dios. Puedes tener prosperidad, puedes tener popularidad o problemas de la vida, pero hasta que no tengas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, nunca tendrás paz con Dios. Y cuando no tienes paz con Dios, no tendrás paz contigo. Si no tienes paz con Dios, no tendrás la paz de Dios. Estarás separado eternamente de Dios porque estás separado ahora mismo. Pero Él te ama. Él quiere cerrar esa brecha. Él quiere perdonarte de tu pecado. Y ya hizo todo lo posible. Además, ya pecaste. Así que estás listo. Estás calificado. Tienes todo lo que necesitas. Tienes todos los ingredientes para el perdón. Y este es tu pecado. Hoy solo tienes que arrepentirte. Sé humilde al respecto. No dejes que tu orgullo te aleje de Dios. Con cada cabeza inclinada de ojo cerrado, si necesitas entregar tu vida a Jesús o volver a Él, cuando cuente hasta 3, te pediré que levantes la mano. Levanta la mano y si estás diciendo, este soy yo, necesito ponerme a cuentas con Dios y ser salvo. Quiero que alguien más lo haga. Necesito volver a Cristo, volver al Señor. No soy lo que se supone que debería ser. Necesito arrepentirme hoy. Ahora te voy a pedir que hagas algo muy audaz. Y para algunos no contaban con eso, pero es importante que lo hagan. Porque si no puedes hacer esto públicamente hoy delante de creyentes que te aman y te apoyan, nunca vivirás para Cristo delante de los principados, enemigos, detractores de Jesús y personas a las que no les gustará que vivas para Jesús. Si levantaste la mano o quisiste hacerlo, quiero pedirte que rápidamente salgas de tu asiento y vengas y te pares aquí conmigo ahora mismo. Solo ven. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Mi cuñado. Que Dios te bendiga. Me alegra que estés aquí hoy. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. El mayor milagro que puedes hacer en tu vida. Estoy tan feliz de que estén aquí. Que Dios los bendiga. No puedes tener una paz de Dios si no tienes paz con Dios. Y la manera en que tenemos paz con Dios es a través de Cristo Jesús. Jesucristo, que nos perdona de nuestros pecados. Estoy tan feliz de que estés aquí. Que Dios te bendiga.
Ahora vamos a orar con ellos. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone de los pecados, que nos lave con su sangre. Todos estiren sus manos hacia adelante. Los que están aquí, al frente, extiendan sus manos como si estuvieran recibiendo un regalo y digan esto en voz alta. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por todos mis pecados. Lo siento mucho por cómo he vivido, todo lo que he hecho. ¿Me lavarías con tu preciosa sangre? Límpiame, sáname y hazme nuevo. Lléname del Espíritu Santo y dame vida eterna. Te entrego mi vida y te seguiré. Leeré tu palabra al menos 4 veces por semana. Oraré. Estaré en la iglesia y seré más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu caminar con Dios. Imagina multiplicar ese impacto por el mundo. A través de este ministerio, hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela en línea, creando más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas ya han completado y publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón es más grande que el contenido. Alimentamos huérfanos, construimos hogares y nos asociamos con misioneros en la primera línea del Evangelio. ¿Considerarías hacerte un socio mensual? Cada dólar ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Haz clic en el enlace de abajo para hacerte parte de este movimiento. Gracias.